tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Innova Home Festival, el festival de innovación aquí, en casa. Y hoy vamos a hablar de la huella de plástico, reducir, reutilizar y compensar. Y es que mientras os vais conectando todos, me gustaría un poco contextualizar de lo que vamos a hablar. Y es que alrededor de 360 millones de toneladas de plástico se van creando, se van generando durante todos los años. Para que os hagáis una idea, esto es lo que pesa la población mundial. Es verdad que es una auténtica barbaridad la cantidad de plástico que creamos, y lo peor de esto es que el plástico es bastante contaminante, tarda muchísimo en degradarse y gran parte de este plástico va a acabar a los océanos. Alrededor de 8 millones de toneladas aproximadamente acaban en estos océanos, pues creando contaminación en ellos, matando la biodiversidad y haciendo pues bastantes estragos en este tipo de ecosistemas. Además, tenemos que decir que los océanos proporcionan aproximadamente el 50% del oxígeno que estamos respirando ahora mismo. Es decir, que si destruimos el ecosistema marítimo, pues al final acabamos un poco perjudicándonos a nosotros mismos. Y es por ello por lo que queremos concienciaros con este Innova Home Festival. En este Innova Home nos vamos a hablar de una iniciativa de una empresa que se llama Gravity Wave. Ellos se encargan de limpiar los océanos, en este caso vamos a hablar del mar Mediterráneo, con el fin, pues obviamente, de salvar estos ecosistemas, de intentar eliminar toda esta basura que hay de los océanos, quitarla e incluso darle una segunda vida a estos plásticos, ¿no? El reutilizar, que yo creo que es lo más importante, dar una segunda vida a este tipo de materiales. Y bueno, no me quiero entretener mucho más porque veo que ya tengo a Maya y a Julen, que son los fundadores de Gravity Wave. Entonces voy a darles paso ahora mismo, deciros a todos que muchas gracias por estar aquí, que si tenéis alguna pregunta o queréis preguntarles a ellos alguna cosa, escribirla por el chat porque las iremos leyendo tras va surgiendo el directo. Y bueno, voy a darles ahora mismo entrada. Muchísimas gracias. Huella de plástico, reducir, reutilizar y compensar. Ahora mismo, bien, ahora estoy viendo ahora mismo la pantalla. ¿Qué tal, Amaya? ¿Qué tal, Julen? Encantados de tenernos por aquí, de que hayáis conseguido ese huequito en la agenda que os hemos pedido para estar ahí con nosotros. Y bueno, la mitad de la pantalla es vuestra, estáis un poco pegadillos, pero bueno, no, espero que se pueda escuchar bien y que esto salga perfectamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, la mitad de la pantalla es vuestra. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar también todo lo que estamos haciendo, ¿no? Las empresas jóvenes, por Sí. cambiar un poquito las cosas. Somos hermanos, vivimos juntos, no pasa nada, podemos estar. Sí, en estas épocas de COVID seguramente alguna ha visto dos personas y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero no, justo convivientes, hermanos, yo creo que no hay ningún problema. Ya más juntos no podemos estar. Perfecto, pues bueno, lo primero que me gustaría pues preguntaros sobre todo es que os introdujerais un poco, que la gente seguro que le está preguntando quiénes sois, qué hacéis justo y sobre todo qué es Gravity Wave, de qué os encargáis principalmente. Vale, pues ¿quieres empezar tú? Vale. Bueno, yo soy Julen Rodríguez, uno de los dos cofundadores de Gravity, ¿no? Aparte de todo el equipo que hemos creado, que al final siempre también decimos eso, ¿no? Nosotros empezamos a rodar esta idea, pero sin todo el equipo de tanto de pues la gente que trabaja con nosotros en el día a día, ¿no? Como los asesores, los inversores, todos los clientes, las empresas, las personas, la comunidad que nos apoya tanto, ¿no? Pues todo este proyecto es de todos nosotros porque al final es lo que estamos haciendo con Gravity Wave, es querer limpiar nuestros mares y océanos, ¿no? Que son de todos. Y bueno, yo personalmente vengo de una carrera de emprendimiento de Lane International, que es de la Universidad de Mondragón. Y durante esta carrera son 4 años que estuve viajando por todo el mundo. Estuve en China, en Estados Unidos, en España estuvimos también en Madrid, en Bilbao, ¿no? Un poquito por todo. Y son 4 años donde tienes que pues, encontrar, ¿no? Crear una empresa, te ponen un equipo, montas una empresa y en vez de tener exámenes o tener clases, pues tienes que conseguir objetivos empresariales en ese sentido. Y durante la carrera yo monté mi primera empresa, que era vendíamos accesorios de telefonía móvil que traíamos de China y todos esos productos eran de plástico. Entonces, literalmente, hace 2 años que cerré esa empresa, yo me dedicaba a vender productos de plástico, ¿no? Y bueno, en paralelo
pues mi hermana Maya, que os cuente ella su historia Sí. y luego enseñamos un poquito cómo se unió todo, ¿no? Y creamos lo que hacemos hoy en día. Yo por mi parte había estado viviendo en Asia 2 años y medio y viajé por varios países del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Filipinas, y allí en 2016 pues yo fui a playas y a islas remotas, vírgenes, donde no había nadie y me encontré las playas llenas de plástico, el mar estaba lleno de residuos. Y fue como decir, vale, ¿qué está pasando esto? ¿Por qué no lo he visto nunca en España? ¿De dónde viene todo esto? Sé que no viene de la tierra y del consumo porque aquí no vive nadie. Y nació en mí como la necesidad de investigar, de cambiar todos mis hábitos de consumo, de empezar a preocuparme, a veces con un nivel un poco extremista. Y cuando volví a España, pues conciencia a todo el mundo. Era la pesada de, oye, esto está pasando, he visto esto, he vivido esto, enseñar fotos, no intentar transmitir esa preocupación que yo tenía, que no me dejaba dormir por la noche, como quien dice. Entonces, bueno, en 2019 Julen conoció a Lefter y Sara Pakis en un bar en Madrid. La casualidades ya no es tan fácil de hacer, pero en 2019 todavía se podía. Y Lefteris es el fundador de Enaleya, que es una ONG con la que conectamos en el primer momento. Ellos han hecho un concepto de ONG que se dedican a enseñar a pescadores tradicionales técnicas de pesca sostenible. Entonces, no solo educan en la pesca sostenible, sino que enseñan a gente desempleada cómo ser un pescador tradicional que respete el ecosistema donde trabaja, ¿no? Y se dieron cuenta con esta ONG y con este proyecto que los pescadores, sobre todo en Grecia, estaban limpiando muchísimo plástico, pero no tenían nada que hacer con él. Entonces, muchos, por falta de conocimiento incluso, lo volvían a tirar al mar. Y cuando Lefteris le contó esto a Julen dijo, ostras, espérate, que podemos utilizar todo ese plástico para revalorizarlo y transformarlo en fundas. Y me llamó un día y me dijo, Amaya, tengo este proyecto, sé que te va a flipar, ¿quieres que hagamos algo juntos? Y lo dejamos todos los dos. Yo tenía un trabajo fijo en Pamplona, Julen me dio, bueno, Yo tenía la empresa esa, ¿no? Y bueno, cerró, seguía en la carrera de emprendimiento y justamente en ese momento estábamos haciendo fundas para móviles que vendíamos, ¿no? Que eran de plástico virgen, plástico normal. Y fue también con esa experiencia, ¿no? De cuando Amaya volvió a casa y nos enseñó toda esa realidad, ¿no? Que no éramos conscientes, era como decir, vale, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Vendiendo estos productos justamente cuando conocimos a Lefteris fue decir, joder, cuando podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Podemos hacer este tipo de productos con un residuo que está contaminando y hacer ese doble impacto, ¿no? Al mismo tiempo que estás creando empresa, que estás creando esa economía, poder tener ese aspecto social, ¿no? Que en ese momento para los dos pues era como la base de todo el proyecto que hemos montado ahora. y teníamos... No, la verdad es que, perdón, te he cortado, Amaya. No, la verdad es que es fascinante escucharos cómo poco a poco, de la idea de uno, ¿no? De cómo viven las dos personas una vida, cómo al final se llega a juntar y nace por eso, nace Gravity Wave. Pero bueno, perdón, te he cortado, Amaya, sigue, por favor. Nada, no sé qué iba a decir, la verdad que eso fue como también se juntaron como todas las cosas, ¿no? En ese momento pues de esa preocupación personal y en ese espíritu emprendedor y Lefteris, al final todo un equipo de una colaboración y de poder hacer algo distinto y sacar adelante un proyecto que no existía. Justo, y desde entonces, bueno, ahora os explicaremos un poquito más en detalle, pero nació esa primera idea, ¿no? De hacer fundas para móviles con el plástico del mar, pero durante este año y medio que llevamos ya con el proyecto, pues ha cambiado muchísimo. Ahora os enseñaremos un poquito lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Ese espíritu de querer cambiar las cosas, ¿no? De ver un problema, un problema social y querer cambiarlo y ponernos manos a la obra, ¿no? Y durante ese proceso de aprendizaje, tanto como personas como empresa, pues ir pivotando, ¿no? Hasta que encuentras ese foco o ese modelo de negocio que te permite conseguir el impacto que quieres conseguir. Claro, yo creo que ahí es muy importante y sobre todo para la gente que se está conectando ahora, que explicáis un poco qué es Gravity Wave, qué hacéis exactamente, porque mucha gente ahora mismo está escuchando por eso, que hay mucho plástico en los océanos, que hay que recogerlo, pero ¿de qué se encarga Gravity Wave? ¿Cómo lo hace? Pues Gravity Wave es una empresa social. Partiendo de esto,
Nosotros, claro, en el momento en el que formamos o ideamos Gravity era como, jolín, queremos hacer un proyecto que sea de beneficio común, ¿no? Estamos retirando un desecho, un residuo que está tanto estropeando el ecosistema marino como afectando también al ser humano, porque estamos ya consumiendo en el pescado que comemos y se está metiendo en nuestra cadena alimentaria. Entonces, era como ponerle foco al propósito del proyecto, ¿no? Y de ser una empresa y un proyecto que revalorizase residuo, es decir, partir de una idea nueva, ¿no? De que el residuo ya no es residuo, sino que es materia prima y que para nosotros la basura que encontremos en el mar va a tener un valor, sea en forma de funda, en forma de zapato, en forma de cualquier cosa, ¿no? La idea va a ser siempre no tener que generar un recurso nuevo para seguir consumiendo y pasar de una economía lineal a una economía totalmente circular, incluso una economía en la cual no se extraen recursos, sino que se utilizan desechos, ¿no? El upcycling y el suprarreciclaje, y hacerlo en colaboración con un montón de empresas y un montón de partners y de socios. Aquí, eso, con Gravity Wave, para resumir un poquito lo que hacemos, tenemos 4 vías, ¿no? Tenemos 4 focos de actuación con ese objetivo principal que es limpiar hasta el último kilo de plástico que hay en los mares y océanos, ¿no? Sabemos que es un objetivo muy, muy ambicioso y que parece prácticamente imposible, y cuanto más te metes en ello, más difícil parece, ¿no? Pero al final creemos que a través de la colaboración y de ese cambio, al final es un cambio sistémico, un cambio de paradigma que estamos viviendo ahora y que además se está impulsando muchísimo, por ejemplo, desde Europa, ¿no? De pasar de economía lineal a circular. Y en este caso nosotros, eso, el objetivo principal es limpiar hasta el último kilo de plástico de los mares y poder usar eso para transformarlo en los productos que necesitamos ahora mismo, ¿no? Que se consuman en la sociedad. No tener que generar esos nuevos recursos para hacer esos productos, sino usar una materia que está literalmente contaminándolo todo, ¿no? Y matando animales y destrozando ecosistemas enteros, y poder hacer ese doble impacto, ¿no? Desde limpiar ese plástico y evitar que tengamos que generar plástico virgen para todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En la primera parte contamos con el ejército de pescadores de plástico, ¿no? Que tenemos en colaboración con Enaleya, y tenemos ahora mismo más de 1000 pescadores tradicionales por todo el Mediterráneo, desde Grecia, Italia, en España también estamos empezando, ¿no? A trabajar, que todos los días que salen a faenar recogen plástico del fondo del mar y se les paga por cada kilo de plástico que extraen. Esto también, al final, a largo plazo, nuestra visión aquí es un poquito, ¿no? de crear el oficio de pescadores de plástico, porque al final entendemos que también para ellos es un tiempo extra que tienen que dedicar en su jornada a recoger ese residuo, separarlo, traérnoslo a puerto, ¿no? Y ya una vez ese plástico está en el puerto, nosotros lo reciclamos y lo revalorizamos. Y entra ya la segunda fase de la transformación en producto, que aquí ahora mismo lo que estamos haciendo, uno de los residuos que más encontramos en el mar son redes de pesca, ¿vale? Redes de pesca fantasma, que se llaman, que es el peor residuo que te puedes encontrar porque los animales se quedan atrapados en las redes, vienen los depredadores a comérselos, se quedan atrapados también, ¿no? Y de las redes que veis aquí, hemos conseguido hacer un material tan bonito como este, ¿no? Que ahora con esto hemos hecho ya las primeras colaboraciones también desarrollando líneas de producto, por ejemplo, con Hanum Barcelona, de muebles de diseño, estamos haciendo mesas. Aquí en Calpe también hemos puesto unas letras de plástico 100% reciclado con el ayuntamiento como un símbolo, ¿no? Que podéis verlo también en nuestro perfil de Instagram, como un símbolo en esa lucha contra el plástico del Mediterráneo. Joder, parece fantástico, sobre todo el hecho de que al final no solamente tengáis, obviamente, el objetivo de recoger todo el plástico del océano, que eso, obviamente, es un objetivo y una ambición enorme, porque los océanos son grandísimos, hay muchísima cantidad que recoger. Eso también dice mucho de vosotros, tenéis un proyecto que ahora mismo lleva 3, 4, 5 años en pie, pero queréis llegar a expandiros de una manera bestial, porque intentar recoger todo es un auténtico, lo que decíamos, a lo mejor las cifras que decíamos antes, casi 8 toneladas de plástico van al año, van al agua todos los años. Entonces, pues intentar recoger esto me parece una barbaridad, y sobre todo al final el darle una segunda vida a ese plástico, ¿no? Porque habéis hablado de que, pues eso, antes hacíais carcasas de móviles, ahora también hacéis otro tipo de cosas, ¿no? Tenéis por ahí las redes que nos acabáis de enseñar. ¿Tenéis alguna cosa que podáis mostrarnos que hacéis a partir de este material reciclado? Mira, por ejemplo, aquí tenemos
una maceta que hemos hecho, que esto es 100% reciclado, que encima podéis ver también el acabado, ¿no? Que se ve cuando ves los productos se nota que es reciclado, ¿no? Ahí, bueno, tenemos también un banco, esto es nuestra pequeña oficina, no se aprecia mucho, pero es el mismo estilo de producto. Y luego, sobre todo, mira, aquí ponía Nasset_Baby, que a ver si colaboramos con emprendedores pequeños. Nosotros con Gravity el objetivo es generar como una comunidad de empresas, ¿no? De empresas tanto grandes como pequeñas, como emprendedores, como particulares, entidades públicas, que nos unamos entre todos para resolver este problema, porque sabemos que una empresa solo, o sea, como Gravity Wave, no puede conseguir un objetivo tan grande. Si no lo hacemos entre todos y lo hacemos en sociedad, es imposible limpiar los 8 millones de toneladas que caen todos los años en el mar, ¿no? Es literalmente imposible. Entonces aquí, por supuesto, a la pregunta, colaboramos con todo tipo de empresas. Ahora mismo tenemos activos 25, 26 proyectos que van desde empresas pues como Iberdrola, como Reales Seguros, empresas más grandes, hasta startups más pequeñitas que nos involucramos entre todos en esta limpieza, ¿no? Y luego también la parte de economía circular con las empresas, que eso es muy interesante, de poder usar el propio residuo de las empresas para desarrollar productos, ¿no? Al final aquí las empresas es un valor muy, muy potente, ¿no? Porque lo primero, que tienen un gasto de gestión con esos residuos, ¿vale? Porque tú si eres una empresa y generas residuo plástico, tienes un gasto de gestión de la tasa de vertedero, ¿vale? Que tienes que enviar ese plástico al vertedero y tienes que pagar por ello. Lo segundo, que lo que queremos hacer ahí es cambiar la mentalidad, de decir, es que eso no es un residuo, es una materia prima que tiene un valor. Entonces tú estás pagando por algo a que se te lo lleven que tiene valor. Entonces si cambias esa mentalidad, ¿no? Lo que estás haciendo es de dejar de gastar a empezar a tener un material que le puedes sacar beneficio, ¿no? Y además también, pues eso, todas las ayudas europeas que vienen ahora de los fondos de economía circular, de poder prepararnos para aplicar a eso, porque si no, como empresa te vas a quedar fuera si no empiezas ya a trabajar en esa línea, ¿no? Y además transformarlo en productos de valor que tu propia empresa consuma o incluso que puedas sacar una nueva línea de negocio, ¿no? De nuevos productos elaborados con esos materiales reciclados. Y ahí es donde está también el impacto de verdad, ¿no? De poder, sobre todo, coger ese residuo antes de que llegue al mar, prevenir de que entre, ¿no? Y darle ese valor que no llegue ni siquiera al vertedero, ¿vale? O sea, que ese plástico se entienda que tiene un valor y que se pueden hacer cosas con eso. Y ahora una pregunta un poco para contextualizar todo y para obviamente dar datos, porque creo que también es importante informar a las personas que nos escuchan, porque esto al final es un innovajón sobre todo mucho de concienciación, de intentar expandir un poco la palabra que estamos diciendo, sobre todo para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y pues eso, intentar un poco actuar frente al problema que estamos teniendo con los océanos y con el plástico. ¿Por qué el plástico? Es decir, ¿en qué momento se crea el plástico? ¿Por qué se crea? ¿Cuántos toneladas se crean de plástico? ¿Cuántos van al agua? ¿Nos podéis dar alguna cifra un poco, sobre todo para, y que no iba a decir alarmarnos, pero efectivamente es para alarmarnos un poco, para darnos un toque de atención, para darnos un poco de feedback sobre esto? Pues, a ver, el plástico, la verdad que la historia del plástico es muy curiosa y compleja, ¿no? Se inventó, por así decirlo, hace un poquito más de 100 años, ¿vale? Cuando, de hecho, fue en un concurso para cambiar las bolas de billar, que hasta entonces eran de marfil, estaban buscando un nuevo material, ¿no? Para hacer ese producto. Y en ese momento, en ese concurso, una persona pues consiguió desarrollar el primer plástico sintético, ¿no? Que desde entonces hasta los plásticos que tenemos hoy en día ha evolucionado también muchísimo. Hace 50 años es cuando ya se crearon los primeros plásticos, los termoplásticos que conocemos hoy en día, y desde entonces, desde hace 50 años hasta hoy, es cuando ha habido un boom en la producción que ya no es sostenible, ¿no? Encima el plástico sobre viene todo del en su petróleo. uso, es decir, el plástico en sí es un material fantástico y cuando se descubrió era para un uso correcto como puede ser cualquier otro tipo de material, ¿no? Como la madera o como cualquier material que usamos en nuestros productos y en nuestro día a día. Como dice Julen, cuando se empieza a generar todo ese hábito de consumo masivo, de envasar la comida, se da cuenta, sobre todo la industria, de que el plástico es un material muy bueno para conservar, transportar y para facilitar, además de ser muy económico. Por lo tanto, se empieza a usar para cosas
que no tienen ningún sentido, ¿no? Como para un envase que dura 10 segundos en la mano de la persona que se va a comer lo que hay dentro. Y por lo tanto se desecha y ya, aparte de una mala gestión, no se descompone y termina en la naturaleza como está terminando la mayor parte de los desechos que tiramos a la basura, ¿no? Y no por culpa del consumidor, porque aquí nosotros también queremos transmitir, ¿no? Que hay veces que siempre es como, jo, nos están alarmando a nosotros y como que es el consumidor el que tiene que hacer todo el cambio. Y nosotros siempre lo decimos al revés, o sea, hay que meter caña a las empresas, a los gobiernos, que son los que tienen el poder de cambiar esos datos y esas cifras tan gigantes que tenemos ahora, porque al año se están fabricando 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. Es una locura. Entonces, 400.000 millones de kilos. ¿Dónde va todo eso? De kilos, perdón. Sí. Sí, no, claro, con lo que tarda en degradarse además el plástico, que es otra de las cosas más importantes, ¿no? Que es un material que tarda muchísimo en desaparecer. Claro, muchos años en descomponerse, ¿no? Por y lo que encima, decía Maya, que es un material muy bueno. Claro, es muy resistente y si lo usas muy bien, tiene mucha durabilidad. Entonces, también la parte de prevenir que el plástico entre al mar, ¿no? Por una parte, lo que has comentado tú antes, Ernesto, de que entran entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico cada año, aunque al final es una cifra súper compleja de medir. Es decir, hay muchos estudios, pero es verdad que la basura y el mar es el gran desconocido. Hay basura que se ha encontrado hasta en la fosa de las Marianas, o sea, es imposible medir todo el plástico que está en el mar, ¿no? Pero la idea es prevenir que el plástico pueda entrar al mar y sobre todo reducir la producción de plástico nuevo que estamos haciendo en la fabricación de la industria. De hecho, 400 millones de toneladas que se generan en un año, solamente se recicla el 9%. Se estima también que se incinera el 11% más o menos del plástico, que aquí también el tema de incinerar plástico, vale, por una parte se genera energía, ¿no? Y encima se considera energía limpia, que también depende de los procesos, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque eso también hay muchas emisiones, obviamente. Pero además lo que estás haciendo al quemar plástico es literalmente quemar un recurso que se puede volver a reciclar y se puede volver a reutilizar, ¿no? Y meter otra vez en la rueda para no tener que producir plásticos nuevos. Entonces aquí también, al final el plástico viene del petróleo y ahí, como siempre, pues hay muchos económicos, ¿no? de las empresas, etcétera, que hace que eso pues no se cierre ese círculo, ¿no? Pero nosotros es lo que decimos, que si cambiásemos el sistema y todo el plástico que se genera ahora mismo y que se ha generado hasta ahora se volviese a reintroducir en la economía para los productos que tiene sentido usar ese plástico, sería un material que no tendría ningún problema, ¿no? de usarlo. Pero si se usa como se está usando ahora, pues es cuando llega ese problema y cuando inundamos los mares de plástico y el 80% del plástico que se genera que no se sabe ni siquiera dónde termina, ¿no? Entre vertederos, naturaleza y obviamente pues en nuestros mares y océanos. Sí, la verdad es que es una barbaridad la cantidad de plástico que utilizamos. También un eterno desconocido el hecho de que también se puede reutilizar y volverlo a dar una segunda vida a este plástico, sobre todo en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y de ahí es un poco el término del que voy a preguntar un poco ahora, que es la huella de plástico, ¿no? Ahora mismo se habla mucho de la huella de carbono, se habla de muchos términos así, pero de la huella de plástico ahora mismo se habla muy poco. Entonces, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué es la huella de plástico y qué podemos hacer para reducirla? Pues, a ver, es un concepto que a nosotros nos encanta porque la huella de plástico es saber, seas una persona individual, una empresa o una entidad, la cantidad de plástico que tú estás generando. Por lo tanto, conocer ese dato te va a permitir, por una parte, reducir, que es lo más importante, por otra parte, reutilizar y por otra, compensar, ¿no? Porque al final, si eres consciente del problema que tienes, es cuando puedes resolverlo. Si no sabes cuánto plástico generas, no vas a ser consciente de cuánto tienes que reducir o cuánto tienes que compensar. Por lo tanto, la huella de plástico es medir cuánto plástico consume una persona o una empresa normalmente en un año de plástico monouso, es decir, plástico que usas y normalmente tiras. Con este concepto es con lo que estamos trabajando ahora un montón con las empresas, porque por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque permite a la empresa decir, vale, estoy generando, os pongo un ejemplo, con Clicars, la plataforma de venta online de coches de segunda mano, hemos medido su huella de plástico en un año, en 2021,
que ahí además involucras a muchísimos departamentos por la parte de la empresa, ¿no? Desde la parte de marketing, de comunicación, desde la parte de compras, de producción, management, o sea, se involucra a un montón de empleados de la empresa y hemos medido que ellos generan 16.000 kilos en un año. Y se va a compensar con distintos planes. Pues se va a limpiar una parte de plástico del mar, van a reducir, ellos se han dado cuenta, somos conscientes de que esto podíamos reducirlo tanto y evitar así pues casi 6.000 kilos de su huella de plástico en un año, ¿no? Simplemente con el ejercicio que han hecho de medir su huella de plástico. Y gracias a esto, pues eso, ¿no? Ser capaces de que las empresas financien esa limpieza de plástico del mar con estos planes de compensación que estamos comentando, para poder luego no usar todo ese plástico. Claro, justo, eso es lo que iba a preguntar un poco también ahora. ¿Hay alguna entidad, alguna ayuda que recibáis por el hecho de, hombre, de eso, al final es una empresa social, que es una de las palabras, una de las cosas que me llama mucho la atención, empresa social? ¿Os ayuda a alguien a este tipo de cosas? ¿Decís alguna ayuda, tanto del gobierno, de alguna entidad, o algo para hacer? Estáis al final haciendo un bien a todo el mundo, entonces... Las empresas, buscamos aportarles valor a las empresas o personas que quieran trabajar con Gravity Wave. Justo ahí es ese modelo, ¿no?, que hablamos de empresa social, es un poquito lo que buscamos, ¿no? No queremos ser un modelo de ONG en el que sí, estamos limpiando el mar, pero si no eres sostenible y rentable económicamente, en la sociedad de hoy en día no tienes nada que hacer. Nunca vas a conseguir ese impacto que quieres de limpiar el mar, ¿no? Lo que tienes que conseguir es crear un modelo de negocio que te permita escalar, que te permita crecer, ¿no? Y seguir creciendo el equipo, como ahora nosotros pues hemos empezado a contratar también personas dentro de la empresa, ¿no? Y gracias todo esto a los clientes de empresas, ¿no? Pues como Clickass, Reale, pues Dentaltix, tenemos un montón de empresas colaboradoras que ahora mismo están compensando su huella de plástico, pero que además al trabajar con nosotros están fomentando ese nuevo tipo de empleo verde, ¿no? Que literalmente estamos trabajando en limpiar los mares, ¿no? Y es poder también crear esa economía y al final, con todo el plástico que recogemos, lo que estamos demostrando también, ¿no?, es que hay muchas cosas que nos han enseñado desde pequeños que no son así, ¿no? Que todo el plástico, el 100% del plástico, se puede reutilizar, se puede reciclar y el hecho de que estemos limpiando el plástico del mar, que es el peor plástico que hay ahora mismo en el mundo de la calidad, ¿no?, por la sal, la degradación del sol, el oleaje, todas esas condiciones han ido degradando ese plástico y al poder usarlo y transformarlo en productos así, ¿no?, como los que estamos haciendo, estamos demostrando que, joder, que es que se puede usar todo el plástico que se está generando. No hay que generar más, ¿no?, sino al revés. Hay que empezar a reducir y usar el que ya está, ¿no?, a nuestro alcance y que está contaminándolo todo. Yo creo que es un concepto muy, muy interesante el de reutilizar, sobre todo reciclar, que yo creo que es algo que se nos tiene que meter en la cabeza, se nos está metiendo poco a poco, pero yo creo que tenemos que calar un poco más en esta idea, porque al final es lo que estamos hablando. El plástico ahora mismo hay tantísimo que utilizando ese ya podemos, no te voy a decir vivir toda la vida con ese mismo plástico, a lo mejor hay que generar en algún momento algo más, pero podemos prácticamente vivir con lo que tenemos en vez de generar lo que a veces es más barato o más, sí voy a decir económico, obviamente, pues bueno, pero también tenemos que pensar un poco en la vida nuestra a largo plazo. Al final, tirar toda esta basura al océano está proporcionando que tengamos menos oxígeno luego, porque el océano responde al 50% del oxígeno que respiramos actualmente. Entonces, bueno, son conceptos yo creo que son muy importantes y yo creo que tenemos que calar, sobre todo en las personas con estas ideas. Sí. Justo. Aquí, desde Gravity también, uno de los objetivos principales es el tema de la concienciación, ¿no? De explicar a la sociedad, a las empresas, a los particulares y a las entidades públicas la importancia que tienen los mares y océanos. O sea, es que siempre lo decimos, no podemos hablar de cambio climático, de crisis climática, sin hablar de los mares y océanos. O sea, no se puede hablar ni siquiera de la compensación de la huella de carbono tan famosa. Al final, entre el 50 y el 80% del oxígeno del mar, o sea, del planeta, viene de los mares y océanos, ¿no? Y el más del 30% del CO2 que se genera en un año se compensa en los mares y océanos. Incluso la temperatura, ¿no?, del Acuerdo de París, seguro que os suena a muchos de vosotros, ¿no? El tema de mantener esa temperatura por debajo de los 2 grados.
el 80% de la temperatura que se ha medido desde la revolución industrial la han absorbido los mares. Entonces hay como muchísimos factores que, por muchas razones, ¿no? Pues no conocemos. Yo personalmente desconocía muchísimas cosas del mar, ¿no? Que cuando empiezas a meterte en ello, pues empiezas a aprender y que al final son la base de la vida del planeta. Entonces, como poner, ¿no? Que nuestro objetivo aquí un poco también es poner los mares y océanos como una prioridad en esta Agenda 2030 de la Unión Europea y a nivel mundial empezar a actuar lo que decimos, ¿no? Que las empresas se sumen al compromiso Plastic Free Oceans, que empecemos entre todo a limpiar y a proteger los mares y hacer cosas pues tan chulas, ¿no? Como las que se pueden hacer. Justo, y antes habéis comentado también un poco pues aquello que ofrecéis, ¿no? Los servicios que ofrecéis como Gravity Wave a empresas, pero también imagino que ofrecéis a particulares. Es decir, yo ahora mismo si me quiero involucrar también un poco con vosotros, ¿cómo podríamos ayudaros? Es decir, ¿qué servicio ofrecéis a empresas y qué servicio ofrecéis a particulares? Si hay alguna diferencia entre ellos. Sí, bueno, a las empresas sí que es verdad que es un poco similar a los particulares, ¿no? Al final nosotros hemos hecho Gravity Wave y hemos llevado a cabo Gravity Wave para poder limpiar plástico del mar. Por lo tanto, ponemos todo tipo de soluciones para poder ofrecer esto a cualquier persona, ¿no? Y a través de nuestra plataforma en la página web, la gente puede hacer una suscripción para que todos los meses financie la limpieza de 100 kilos, empezando desde 1 kilo hasta 9 kilos que hay en la página web o 6 kilos que hay. Bueno, es una cosa un poco representativa para nosotros, ¿no? Porque es verdad que la mayor parte de los kilos vienen de las empresas, pero supone también como una forma de crear esa comunidad y de llegar al consumidor final y a los particulares, porque mucha gente nos escribía desde ciudades en las que no hay playa, en plan, jolín, me flipa y me encanta Gravity Wave, pero no puedo ayudaros porque no puedo ir a la playa a limpiar plástico o al mar. Y quiero apoyaros, ¿no? Entonces, bueno, fue una manera de ofrecer esto en nuestra página web y que la gente pueda decir que está realmente contribuyendo a limpiar el plástico que hay en el mar Mediterráneo, que por cierto es el mar con la mayor concentración de plástico del mundo, que lo tenemos aquí al lado. Sí, la verdad es que ese dato es bastante característico. No sé si nos pone a lo mejor a nosotros, a España, como principales culpables. Espero creer que no, pero la verdad es que tenemos que mentalizarnos un poco. Somos muchos los que contaminamos el Mediterráneo, pero sí, le llaman la sopa de plástico. Sí que España está entre los 3 primeros de contaminación. De hecho, vertemos 126 toneladas al día de plástico en el mar. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Que también todo esto son estudios que se están llevando a cabo ahora porque no se conoce, ni siquiera conocemos las repercusiones y consecuencias que esto tiene, ¿no? De hecho, ahora se está llevando a cabo un estudio también con el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que es muy interesante porque se está estudiando las consecuencias que tiene la degradación del plástico en el mar, ¿no? Estamos viendo en condiciones de laboratorio, replicando las condiciones del mar, y estamos viendo que el plástico al degradarse, al convertirse en los famosos microplásticos, libera emisiones de CO2, de metano, etcétera, que el metano es 5 veces peor que el CO2, por ejemplo, que directamente cambia el pH del agua. O sea, esto es una locura, ¿no? Porque también el plástico estamos viendo que contribuye a la acidificación de los mares. Entonces, hay como muchas cosas que están todo relacionado. Entonces, pues ahí está esa parte, ¿no? También de investigación y de concienciación y poder poner el foco sobre todo en las soluciones, ¿no? Porque al final la gente también está un poco aburrida, estamos todos, ¿no? Con todos los problemas que hay en el mundo, lo que queremos ver son soluciones. Entonces, nosotros, pues eso, queremos liderar un poco desde el ejemplo, ¿no? De qué cosas pueden hacer y qué cosas podemos hacer entre todos, ¿no? Y ojalá haya un nido de empresas como Gravity que podamos de verdad conseguir al final limpiar los mares. Bueno, gracias por los comentarios, Usue. Nos acordamos de ti, del evento de Pamplona. Y también pone aquí cómo trabaja en la creación de un producto con las empresas. Pues aquí al final es un proceso que con cada empresa es un mundo. O sea, hemos hecho desde productos personalizados, ¿no? Por ejemplo, con Hanun, que si entráis también en la página web de Hanun podréis ver la colección de plástico reciclado que hemos llevado a cabo con ellos y con plástico también del Mediterráneo. Y es un proceso, ¿no? Que tiene cada uno desde trabajar con el departamento de producto hasta el departamento de marketing, producción, ¿no? Nosotros contamos con una fábrica aquí en Valencia, que es Teme Plastic, con quienes hacemos todo el trabajo de fabricación.
Entonces aquí hacemos distintas vías de producción, pero fabricamos todo a nivel nacional, fabricamos aquí en Valencia. Entonces también eso es un plus, ¿no? Porque traemos aquí al final todo el residuo del Mediterráneo, hacemos el embudo que decimos y nos traemos aquí todo el plástico, lo reciclamos y lo transformamos en todo tipo de productos. Genial, mira, tenemos justo también otra pregunta de otro usuario que nos habla pues un poco de Latinoamérica, porque nuestro público también es, aparte español, pero sobre todo son hispanohablantes. Entonces nos preguntan que, pues, los que queremos emprender, ¿no? En ese tema que estamos tratando en Latinoamérica, ¿cómo pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer? Aquí, a ver, nosotros nos encanta también poder guiar, ¿no? a gente que quiere hacer cosas y ser parte de ese cambio. Así que también nos pueden escribir desde la página web, está nuestro correo o por Instagram y podemos, pues eso, ¿no? Sobre todo lo que podemos hacer es enseñar o explicar un poquito lo que hemos hecho Explicar nosotros. lo que hemos hecho porque Claro. no conocemos o no podemos enseñar mucho, nos queda muchísimo que aprender, pero sí que podemos decir los errores que hemos cometido nosotros, que de los errores y de los fracasos se aprende muchísimo y que nos contacten, sí, por Instagram o por email. Pero al Yo final, creo que lo más importante justo es eso. Al final la base de la experiencia es la base del aprendizaje. Si ahora mismo vosotros podéis determinar con vuestra experiencia y a través de vuestros fallos, de vuestros aciertos también, poder dar un poco de camino a ciertas personas, oye, seguro que lo van a agradecer muchísimo. Y, hombre, lo más importante, ¿no? Plantar esa pequeña semilla que crea una conciencia social y que al final, pues todos podamos limpiar los océanos de pronto, esperemos que pronto, obviamente, que es lo más importante. justo. Pero ahí emprender es echarle ganas y, y valentía, porque es un camino muy duro, muy largo, que tiene sus altibajos, ¿no? Como Es todo. una montaña rusa Y y lo más complicado, importante pero es aparecer en los días malos, porque en los buenos es muy fácil. justo, justo, y seguir ahí. Y no sé, tener esa, ¿no? Con Yo creo una que idea, ahora, pues o sea, por eso llevarla también a el cabo. emprendimiento social es lo más bonito que hay a la hora de emprender, porque tienes un propósito que sabes que no solo te va a beneficiar a ti económicamente, sino que vas a generar un impacto positivo. Y qué es más bonito que saber que trabajas en un proyecto que va a beneficiar a más de una persona, ¿no? O al planeta. Y cuando el propósito es tan grande, pues bueno, vas dándote leches, pero aprendiendo y surcando los mares de plástico. De hecho, hoy leía Pues que hablaba de que pasamos 75.000 horas de nuestra Trabajando. vida trabajando. Entonces hablaba, ¿no? En ese artículo de cómo poner, o sea, cómo dedicar esas 75.000 horas, que es la mayor parte de tu vida, dedicarlas a algo que te motive, que te mueva por dentro, ¿no? Y que tengas ese propósito, que al final también es ese propósito de existencia, ¿no? De decir, joder, ya que estoy aquí, ¿no? Pues vamos a hacer algo chulo, vamos a pasárnoslo bien en el camino también, ¿no? Y vamos a hacer algo, pues, que pueda dejar también, pues, el planeta, en este caso, un poquito más limpio, ¿no? Pues sí, la verdad es que es súper importante. Además, obviamente, se ve que poco a poco el éxito va llegando a Gravity Wave. Y una de las cosas, yo creo que podemos mencionar un poco, es acerca del Open Internacional de Valencia, ¿no? El torneo de tenis en el que creo que vais a participar vosotros de una manera bastante, pues, por lo menos bastante llamativa. Sí, sí, sí. Ha Hay sido sorpresitas. una pasada. Bueno, el torneo es en septiembre y vamos a hacer parte del trofeo del torneo. Entonces, muchísima ilusión que encima ¿sabes? Habéis contado con nosotros en esto y sobre todo conectarlo porque al final el torneo es en Valencia. Que el plástico con el que se ha hecho ese trofeo está hecho con el plástico que hemos recogido aquí de la costa de Levante, ¿no? Que estamos al lado y poder utilizar ese trofeo como un símbolo de otra manera de hacer las cosas que encima es bonito y atractivo, ¿no? No lo sostenible tiene por qué ser de peor calidad o más feo, sino todo lo contrario. No, la verdad es que es una pasada y sobre todo eso, que al final, al ver a lo mejor el trofeo, cuando lo veamos seguramente, creo que el 19 de septiembre creo que acaba el torneo, cuando el ganador lo pueda levantar, que toda la gente que esté viendo eso, pues que obviamente el trofeo cargue de conciencia social a todas las personas que estén viéndolo, que ese trofeo se ha creado en Valencia, ha sido gracias a vosotros y que obviamente pues intente
introducir otra vez, como decía, esa semilla, ¿no? Las personas de una empresa social tan importante y tan necesaria como es Gravity Wave. Sí, sí, va a ser un símbolo total del torneo, así. Y justo ahora para finalizar, siempre me gusta terminar con una pequeña reflexión para toda la gente que nos oye, porque BVA es, uno de sus pilares principales es la sostenibilidad desde hace ya bastante tiempo y pues me gustaría un poco preguntaros sobre todo qué pensáis sobre el futuro de la sostenibilidad, si es una moda ahora mismo, si es algo real, si las empresas van a perder si no se meten en esta ola, ¿no? de sostenibilidad. Quiero que me habléis un poco sobre todo de este futuro incierto ahora mismo que tenemos. ¿Cómo de importante va a ser la sostenibilidad en estos años? Pues es que es un camino que no es una opción, yo creo, ¿no? Aparte de este momento sabemos que o eres sostenible o no serás. Entonces, yo creo que aquí las empresas tienen que estar un poco rápidas. Sí que es verdad que al final a las que más les cuesta son las más pequeñas, ¿no? Porque son cambios muy bruscos en el modelo en el que producen, en el que comercializan, en el que hacemos las cosas. Por eso viene este cambio también a nivel Europa y a nivel mundo y a nivel planeta, ¿no? De hacer un giro total a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero bueno, los consumidores lo están pidiendo a gritos, ¿no? Y, jolín, hasta la gente que empieza a trabajar en empresas, sobre todo la gente joven, quiere trabajar en empresas con valores y que tengan un impacto positivo, o sea, que ya es en todos los ámbitos de la economía, ya no es solo a la hora de vender un producto, sino a la hora de encontrar talento, a la hora de sobrevivir en el tiempo como empresa y para nosotros es eso, o sea, para mí es un camino que no hay opción, es decir, o vas por ahí o no irás y te quedarás pues muerto, ¿no? En el sitio. Justo. Yo creo que es que no queda otra. O sea, al final estamos viendo, ¿no?, que durante los últimos años el estilo de vida que hemos llevado como sociedad no es sostenible y la palabra sostenible, o sea, el significado puro de esa palabra es que es una acción que no puedes llevar a cabo durante mucho tiempo, ¿no? No es sostenible en el tiempo porque se va a acabar o bien ese recurso o se va a acabar esa forma de hacer las cosas por las consecuencias que eso tiene, ¿no? Entonces estamos viendo que ahora mismo, si continuamos con este ritmo, pues el planeta no aguanta a tantas personas, ¿no? No podríamos vivir tantas personas en este planeta porque consumimos básicamente los recursos de 3 planetas en un año. O sea, es una barbaridad. Entonces, o nos dirigimos hacia ese sistema, o sea, hacia esa sociedad sostenible, ¿no? Y aprendemos sobre todo también de la naturaleza en ese sentido, o como especie y como empresas y como personas estamos fuera, ¿no? Entonces, tenemos que dirigirnos hacia ahí sí o sí. Pues creo que con este final, con esta pequeña moraleja, con este pequeño guinda del pastel que habéis justo comentado ahora mismo, terminaríamos este Innova Home Festival. La verdad es que es un placer hablar con vosotros dos, que espero que os vaya bien porque no solamente os iría bien a vosotros, sino que nos iría bien a todo el mundo, porque al final una empresa social funciona así. Si le sale bien la jugada a ellos, va a repercutir en todos nosotros y va a ser totalmente positivo. Tenéis todo nuestro apoyo. Seguramente nos veamos en ese Open internacional organizado por BVA en Valencia en septiembre. Y bueno, daros muchísimo apoyo. Muchas gracias por estar aquí y espero pues que os vaya genial y que este mensaje que hayamos hecho, que este Innova Home, se divulgue lo suficiente como a poder poner esa conciencia social a todo el mundo y poder limpiar los océanos que tan importante es ahora mismo. Muchísimas gracias por contar con nosotros, de verdad que es un placer y que deis visibilidad a proyectos como este para que más personas. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, que tengáis una buena tarde y buen verano. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.